Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que andemos en ella, sin ofender a nadie, pero mostrando evidencias que nos afirman el corazón en la gracia. Recuerde que un misterio es algo velado a los ojos naturales, pero cuando ya se revela el misterio, pasa a ser revelación para todo aquel que lo oye y quiere ser edificado. ¿Sí? Sabemos por las palabras del apóstol Pablo cuando dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión en Cristo vale algo, sino una nueva creación. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque en Gálatas Pedro ya había escuchado lo que era la gracia en privado por el apóstol Pablo y comenzó a usar el dialecto de la gracia, las palabras explicadas por Pablo a él en privado sobre la gracia, la resurrección, lo que significaba la gloria de Cristo, y comenzó a hablarle a los Gálatas con esa simulación, simulando palabras que lo hacían ver en la gracia de Dios verdadera, en el conocimiento pleno, ¿sí? Pero Pablo luego dice, los de reputación nada me han enseñado, nada nuevo me han enseñado. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos venían hablando era viejo, el pacto viejo, el que terminó en la cruz. Y lo que Pablo introdujo a la iglesia fue la gloria de Cristo, el significado real de todos los misterios, pues, que le fueron revelados en el tercer cielo en palabras inefables. Nosotros hablamos el evangelio que Pablo recibe en el tercer cielo, dado directamente por Jesucristo, como lo expresa él en Gálatas 1, 11 y 12, y en Gálatas 6, 7, en Gálatas 2, 7, donde dice que el evangelio recibido por él fue el de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, ¿sí? Que por revelación viene siendo el evangelio también para los judíos, porque la única manera de hacer un nuevo hombre de los dos pueblos es darle el evangelio eterno, el cual presentaba el apóstol Pablo. Entonces, acá hablamos y damos evidencias de lo que Pablo habló, ¿sí? Con Cristo, o yo con Cristo en el paraíso o tercer cielo, que no es en un lugar especial, sino es en una posición donde él fue conectado a esa mente elevada de los pensamientos de Dios, a las aguas de arriba, a la expansión de las aguas de arriba, al pensamiento de Dios que separó del pensamiento de la tierra. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre todas estas cosas maravillosas que el Espíritu pues quiere educarnos, ¿sí? Recuerde que el Espíritu les recordará todas las cosas. Él es el edificador en cada uno de los que han sido alumbrados por la mente de Cristo, ¿sí? Y sobre esa edificación dice que va a ser sobre el fundamento que el apóstol Pablo colocó. El fundamento es Cristo en nosotros, ¿sí? El fundamento es el evangelio que él recibió. El fundamento es todo lo que el apóstol manejaba, la línea de la verdad, la línea de enseñanza de la verdad después de la cruz, ¿sí? Como presentaba Cristo ya crucificado. Entonces, después de eso viene la revelación del pacto eterno, el pacto que estuvo oculto, el misterio que estuvo oculto, las palabras inefables que desde Adán hasta Pablo nadie había oído, pero él fue llevado ahí arriba, escogido y predestinado para oír estas palabras inefables, donde sabemos que cambió su naturaleza porque estuvo en la tierra hablándolas, las palabras inefables que no les daba al hombre hablar. Pero entonces Pablo expresa la verdadera naturaleza divina. Por algo, cuando en Antioquía se oye hablar la predicación de Pablo, comienzan a llamar por primera vez a la iglesia cristianos. En Pedro no llamaban la iglesia cristianos, la llamaban los del camino. Pero en Pablo, en los discursos que él daba,
comenzaron a verle la semejanza a nuestra verdadera naturaleza, Cristo. Así que vamos a entrar un poco más en materia. Hoy vamos a utilizar del Evangelio de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque los corintios no escribieron nada. Fue el apóstol que les escribió a ellos. De la escritura, ¿sí? Que sabemos que del antiguo pacto, Oseas 6, 2 y 3. De la escritura también Génesis 4, del 4 al 5. El Evangelio de la carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 4. Del Evangelio de la carta a los Romanos, que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 7, 25, capítulo 8, 1 y 2. Así que vamos a hablar de todo este servicio del cual Dios mira con agrado dentro de cada uno de nosotros. Dice, y por todos murió. 2 de Corintios 5, 15 y 16. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si usted ve con el ojo espiritual, lo que queremos hacer ver, o el espíritu hacer ver, es que ya hay una división. ¿En qué? En la separación de la carne, de conocer según la carne, ¿sí? Y conocerlo según la resurrección, ¿sí? Por eso Pablo le llama a los días de Cristo Jesús los días de la carne, ¿sí? Dice Jesús en los días de su carne, refiriéndose a todo lo que sucedió antes de la cruz de Cristo, antes del sacrificio, porque Él resucita en un cuerpo sin semejanza a pecado, ¿sí? Mire, entonces dice, y por todos murió, ¿sí? ¿Todos quiénes? Todos los que creen. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que cree, por todos murió. Para que los que viven, esta palabra viven es importante. ¿Por qué? Porque después de la cruz nadie está muerto. Después de la cruz todos viven, pero ¿quiénes? Los que han oído el evangelio de la gloria, lo que predicaba el apóstol Pablo. Por eso él dice, según mi evangelio, según la predicación de Jesucristo, conforme a mi evangelio. O sea, conforme a lo que Jesucristo le predicó en el tercer cielo, todo el que oye la sabiduría de Dios predestinada, para escogidos y predestinados. ¿Por qué esa palabra? Porque si es escogido y predestinado, no hay libre albedrío, porque ya Dios hizo elección. Por eso dice que no habían hecho ni bien ni mal para que conforme a la elección de Dios, ¿sí?, sean llamados. O sea, no es por una obra buena que tú fuiste a Dios, ni por una obra mala cuando estás en Él, sales de Él. Es por elección de Dios, ¿sí? Por elección de Dios. Obviamente, el que obra mal tiene que recoger todo el mal que sembró, ¿sí? Obviamente, porque eso es una ley espiritual que Dios dejó, ¿sí? Es una ley, funciona así, tiene que recoger lo que siembra, ¿sí? Pero puede ser un escogido que está sembrando mal, ¿sí? Y Dios lo hace que se encuentre con la revelación de la palabra para que conforme a la elección viva en esa vida del espíritu y deje las obras de la carne. Ahora, para los que viven, entonces después de la cruz no están muertos. Pablo dice, y los que vivimos, ¿sí? Y los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué dice él en lo que vivimos? Lo que hemos recibido el evangelio directamente por Jesucristo, lo que él predicaba. Esos son los que viven.
Y los muertos, los que murieron en Cristo, resucitarán primero. O sea, los que murieron cuando acercó el reino antes de la cruz, ¿sí? Resucitarán primero, ¿sí? Y nosotros lo que vivimos, dice Pablo, lo que vivimos, ¿por qué? Porque él ya era miembro del reino, ¿sí? Él dijo, yo el más pequeñito del reino. De ahí para adelante, toda la escogencia de Dios ha sido desde el más pequeñito hasta el más grande. Y a todos ellos, Dios mismo nos enseña, ¿sí? Entonces, estos que viven, ya no vivan para sí, ¿sí? O sea, ya no viven para la carne, para sí mismo, para los deseos del cuerpo, para el vientre, ¿sí? El vientre, ¿qué es un vientrudo? Un vientrudo, primero, no cree que es por fe. Un vientrudo, segundo, no cree que es escogido y predestinado y duda de eso. ¿Por qué? Porque un vientrudo se le acaba toda la enseñanza cuando se le dice escogido y predestinado. ¿Por qué? Porque el vientrudo cree en que la persona elige, no que Dios elige. O sea, al vientrudo se le hace más fácil hablar del libre albedrío que de la escogencia de Dios desde antes de la creación del mundo, donde nos conoció, donde nos enseñó, donde fuimos enseñados por Él. ¿Sí? Todo el que viene a mí fue enseñado por mi Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una reconciliación, lo que hizo Cristo en la cruz, en esa reconciliación te está hablando de una palabra donde ya fuiste, ya estabas conciliado en Dios antes de la creación del mundo, estuviste separado porque el primer Adán nos separó de ese conocimiento de gloria, sufrió esa caída a ser espíritu de hombre, ¿sí? Y Jesucristo, el postrer Adán, el postre de la creación, ¿sí? Nos reconcilió. Entonces, estábamos conciliados antes de la creación del mundo, separados hasta la cruz de Cristo y reconciliados por el sacrificio perfecto en la cruz de Cristo, donde todas las cosas fueron hechas nuevas. Tú estás reconciliado. Entonces hay una sabiduría predestinada que que el Espíritu que nos recuerda todas las cosas, nos recuerda esa sabiduría que tenemos desde antes de los tiempos y de los siglos, la gracia de Dios en nosotros. Entonces, por eso Pablo dice que él fue recordado por el Espíritu y dice nosotros los que vivimos, porque él fue el primer habitante del reino después de la cruz. Los que vivimos, hablaba de él mismo y de todos los que iban recibiendo, como dice Efesios, que por haber oído el evangelio de la verdad, por haber oído el evangelio de la verdad, fuimos sellados por las arras, por el Espíritu Santo, que son las arras, ¿sí? Entonces, solo por esa enseñanza del apóstol Pablo se recibe el Espíritu Santo de la verdad. ¿Por qué? Porque recibes el Espíritu y recibes la renovación del entendimiento y coordina tanto la vida nueva que tienes como la obra en la mente. ¿Sí? Porque creímos, por lo cual hablamos. Entonces, ya no vivan para sí. A todos esos escogidos ya no viven para el vientre, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Por todos nosotros. De manera que nosotros, ¿sí? ¿Quiénes? ¿Nosotros quiénes? Los que vivimos, ¿sí? Los que vivimos conforme al evangelio de la gracia revelado por el apóstol Pablo, el único apóstol de la gracia, ¿sí? El que colocó el fundamento, la edificación, y que cada uno sobre ese fundamento debemos sobreedificar. Dice, nosotros, entonces los que vivimos, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sí? A nadie. ¿De quiénes? De los que vivimos conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, o sea, Cristo en el cuerpo, Jesús de Nazaret, ¿sí? Conocimos según la carne, o sea, resulta que Él vino a cumplir la ley a perfección
y ahí cumplió las promesas a los padres de los judíos y mostró la verdad para ellos, ¿sí? Y luego reveló la verdad para nosotros a través del apóstol Pablo, certificando la verdad desde que vino, pero traía un mensaje que él le llamó el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Pero vivía conforme a la ley, porque su cuerpo vino bajo mujer, bajo la carne y bajo la ley. Entendiendo, por eso Pablo dice que todo el que vive bajo la ley está bajo maldición. Si él vino bajo la ley, se hizo maldición por nosotros para llevar hasta la cruz esa maldición, destruirla y resucitar en el otro. ¿Sí? En Sara. Se hace bajo la ley como hijo de Agar, ¿sí? Como hijo de Agar, bajo la carne, bajo mujer, bajo la ley. Cumple la ley a perfección porque él guardaba los ritos. Él guardó el rito bueno, lo que se hacía en la fiesta en los templos, de los tabernáculos, la Pascua, todo eso. Y luego dice, esta es la última cena, la Pascua está a punto de ser sacrificada. Era él mismo en la cruz y esa es la Pascua, ya se sacrificó. Entonces estamos en el otro, el que resucitó de los muertos, sin semejanza al cuerpo de pecado, porque el cuerpo de pecado guardaba ritos de la ley. Por eso la ley fue hasta Cristo, hasta que Cristo resucitó. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque Él establece el nuevo pacto. Él es el antiguo marido, siendo Jesús de Nazaret el antiguo marido que muere para que la iglesia quede libre y se case con el otro. Por eso Pablo dice, yo los presento a otro esposo, ¿sí? Que es el que resucitó de los muertos. O sea, dejemos el conocimiento, dejemos de conocerlo según la carne, o sea, según Jesús de Nazaret, en los días de su carne y las obras que hizo, ¿sí? Porque él vino a ser siervo de la circuncisión, imponía manos, y Pablo dice que es un rudimento, ya no hay que imponer manos, en Hebreos 6.1 explica todo eso, se bautizó, y aquí dice Pablo, no se bauticen porque es un rudimento. También por la revelación del Espíritu, pues imponía manos, echaba fuera demonios, y Pablo aquí dice que en Colosenses dice que triunfó sobre ellos en la cruz y los destruyó. Entonces, la circuncisión ponía de pie la maldición y al que provocaba la maldición, que era Satanás. Pero Hebreos 2.14 dice que en la cruz, Cristo, muriendo en la cruz, destruyó, o sea, aniquiló para siempre y sin memoria a Satanás. Entonces no hay Satanás hace más de 2000 años. Y el que está hablando doctrina de Satanás, doctrina de demonios, que es darle enseñanza al creyente positiva o negativa, o afirmando la existencia de Satanás después de la cruz, es todo aquel espíritu engañador que dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no han creído la verdad que la cruz destruyó los demonios, sino que ustedes enseñaron que yo no hice nada en la cruz, y enseñaron así a los creyentes para que se hiciera la fábula judaica nuevamente de demonios y de Satanás. Y no que la iglesia está libre, porque está en Cristo, y en Cristo, ¿cómo va a haber un demonio? ¿Cómo va a estar Satanás si estamos en Cristo? Que no tiene relación al pecado, no es ministro de pecado, y mucho menos va a decir que Satanás existe si lo destruyó en la cruz, negando su propio sacrificio. ¿Sí? Entonces todo aquel anda en sombras, anda en religión, anda en judaísmo, anda en la apostasía, la cual Dios dice que destruirá con el espíritu de su boca. O sea, con esta palabra que penetra ahí y busca la escogencia. Y el que es escogido y predestinado, pues no se niega a sí mismo, porque las mismas palabras que el Espíritu habla hoy le hará recordar esa sabiduría predestinada que tiene desde antes, la gracia que ya está en nosotros. No estamos enseñando nada, estamos haciendo recordar, porque el Espíritu hace recordar, porque tú ya tienes la gracia. Es un depósito de la sabiduría predestinada de Dios
que tú entiendes, recibes, confirmas. Ahí está la escritura. Por eso presentamos conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Y sabemos que apelamos a la limpia conciencia de que nos oye para que se afirme en la gracia y deje atrás lo que tiene que dejar, así como el apóstol Pablo, que dijo: todo lo tengo por estiércol. Y habló, y de estiércol se refería a todo lo que aprendió en el judaísmo. Hasta las nacionalidades terrenales las consideró por pérdida. Ahora, entonces, ya no lo conocemos así, según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí? Mire esto. Estamos hablando para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, esto se llama un servicio. Usted ahora le sirve a Dios de una manera. El sistema nos ha enseñado, el sistema nos había enseñado, los que han caminado en denominaciones, ¿sí?, o en religiones, han aprendido que el servicio de Dios son ayunos, que el servicio de Dios es darle pan al hambriento, que el servicio de Dios es vigilias, que el servicio de Dios es maltrato al cuerpo, no comas, no vistas, no bebas, guarda los días, ¿sí? Todo lo referente a la obra de la carne. Recuerde que de la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces esa es la obra de la carne, ese es el servicio de la carne. Todas las denominaciones y todas las religiones, ¿sí?, extendidas en lo que usted conoce como mundo, ¿sí?, viven conforme a los sacrificios de la carne, al maltrato al cuerpo, pero no viven conforme al reposo, a la gracia. Dice: y no entrarán en mi reposo, así como Israel no entró en el reposo en aquellos días en el desierto. Y compara esa situación con los religiosos de hoy en día, que basan su propia justicia, porque no es una justicia conforme a Cristo, sino que como los judíos ayunaban 2 veces a la semana, ellos ayunan 3 veces a la semana. Porque Jesús dijo que si la justicia vuestra no fuere mayor, ¿sí?, entonces todos ayunan ahora, no como los judíos 2 días, sino 3 días. ¿Sí? Entonces, como los judíos daban el 10% de todo lo que tenían, entonces si ellos compran una caja de fósforo de 100 fósforos, ellos dan 10 fósforos. ¿Sí? O sea, no es conforme a la justicia de la ley, porque si la justicia fuera por la ley, en vano murió Cristo. En vano estaríamos aquí presentando la fe, o lo que produce la fe revelada, no la fe propia. El hombre tenía fe propia. El hombre actuaba conforme a la fe, creyendo por fuera en Dios, pero ahora la fe revelada te dice que la fe es don de Dios, porque Dios vive dentro de ti, tú eres uno con Él y Dios se manifiesta en esa fe. Y es revelada, o sea, la fe trae un espíritu de enseñanza que se llama la gracia. Y cuando dice el espíritu le recordará todas las cosas, es un espíritu de enseñanza conforme a la gracia de Dios. No habla de lenguas. No habla de profecías, habla del espíritu de enseñanza que nos recordará todas las cosas. La lengua y la profecía son la confirmación o el término final de la ciencia de la ley. ¿Sí? Porque dice que entonces las lenguas cesarán y la profecía acabará. Porque pertenecían. El último profeta, según la ley, Jesús dijo: y si lo quieren recibir, este es el Elías que había de venir, Juan el Bautista. ¿Sí? Pero en la ciencia de la gracia existe la revelación completa, y cuando venga lo perfecto, entonces cesarán las lenguas y la profecía acabará. Vamos a ir entendiendo, ¿sí? Porque el sistema nos mete, o sea, si usted está en una dominación, es un espíritu de dominación que lo mete a servicio en la carne. Usted hace de todo allá, ¿sí? Se inventan una venta de algo para hacer fondos y usted es el que evoluciona, ¿sí?
pero en el reposo de Dios le servimos a Dios con la mente. Por eso decimos que esta es una obra preparada de antemano por Dios para que andemos en ella, una obra que Él preparó. Aquí no participa la carne, aquí servimos a Dios con la mente. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Ese es el servicio. Ahí no se suda como en los sistemas religiosos que te imponen manos y el que impone manos, la carne toca la carne y tú te haces esclavo de la carne, pero no te dan la enseñanza para que tú camines alumbrado por Cristo. No te revelan el conocimiento pleno para que no dependas de la carne del hombre, sino conforme al espíritu de la gracia seas edificado, porque nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo les enseñaré desde el más pequeñito, o sea, desde Pablo hasta el más grande, hasta estos tiempos. ¿Sí? Porque la gracia y el apostolado se activaron nuevamente, porque aquí hablamos de la separación de la apostasía y de la verdad. Hemos hablado, si usted ha seguido estas enseñanzas, hemos hablado que el primer inicuo que nombran las cartas del Evangelio, porque el Evangelio es lo que predicó Jesucristo en el tercer cielo después de la cruz, ese es el Evangelio de la gracia, plasmado en 14 cartas, solo el Evangelio se encuentra en 14 cartas, encriptado en sabiduría oculta. Y al primer inicuo que nombra es a Pedro, diciendo que como hijo de Jonás, a Jonás se le dijo que vaya a Nínive y no fue, y a Pedro se le dijo que no fuera con el evangelio de la circuncisión o la ley a los gentiles, y hipócritamente los obligaba a judaizarse. Ese es el primer inicuo. Después los colaboradores de él, dice, y los demás apóstoles, bueno, ahí estamos hablando, ¿cuáles eran los demás? Los que eran considerados, según Gálatas 2, del 1 al 14, las columnas de la iglesia de Jerusalén. Pedro, Juan, Judas, Santiago. ¿Sí? Así se comenzó la iniquidad y todos los que estorbaron, porque no eran, confundir los apóstoles o mezclar los apóstoles no es el evangelio. El evangelio fue por el apostolado y la gracia en Pablo. Decir que todos enseñaban lo mismo es no tener revelación. ¿Por qué? Porque vemos la diferencia. Hay pruebas escritas. Hemos dado pruebas de esas cosas conforme a lo que está escrito. Pruebas de que Pedro no predicaba lo mismo que predicaba el apóstol Pablo. Pedro llamaba a arrepentimiento, Pablo llamaba a reconciliación. ¿Sí? Y hay que entender por qué a Pablo se le dice Cristo y los otros eran conocidos como los del camino. Entonces todo eso se llama una transición que el Espíritu comenzaba a hacer a lo perfecto, donde algunos no creyeron a la verdad y se rebelaron contra la cruz de Cristo. Ahora, ¿lo había profetizado este servicio? Sí. Dice Oseas 6, 2 y 3, dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Sí? Vida después de 2 días. El día de la crucifixión, el día del sepulcro, y en el tercer día nos resucitará. El día que resucitó, estamos resucitados. Nos dio vida. ¿A quiénes? A los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Los que entran por la puerta angosta. El librito de la sabiduría de Dios. Las palabras inefables que el apóstol Pablo recibió en el tercer cielo directamente, personalmente, por Jesucristo. Porque es por la predicación de Jesucristo conforme a mi evangelio. Él la recibe y la plasma y después muere, porque el Espíritu lo que quería es que en tu Biblia y en la mía aparecieran esas 14 cartas para que tú no dijeras que no es cierto. Por eso fue necesario la apostasía durante 2000 años. ¿Sí? O sea, el evangelio de la gloria se ocultó en el mismo engaño llamado apostasía, para sacar a la luz hoy las palabras y los conceptos que Dios nos ha revelado, que son indestructibles. ¿Y qué significa indestructibles? Que todo hombre que esté en contra de este evangelio no vivirá para contarlo. ¿Por qué?
porque lo rechaza y nadie puede, ¿sí?, contra la verdad, sino por la verdad. Entonces estamos aquí hablando por la verdad, que fue abierto los ojos del entendimiento, porque Cristo alumbró el entendimiento, la mente de Cristo vino por segunda vez para aclarar los misterios. ¿Sí? El apóstol no pudo aclararlos todos, pero los escribió todos para que edifiquemos aclarándolos, ¿sí?, para la iglesia de Dios, los escogidos, los predestinados. Para recordar, estamos haciendo recordar. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí? O sea, ya no vivimos para sí, sino viviremos para Él. ¿Sí? Y conoceremos. ¿Sí? ¿Se acuerda que el apóstol dice, entonces seré conocido como fui conocido? ¿Sí? Entonces, ¿qué es conoceremos? Usted conocerá como fue conocido desde antes de la fundación del mundo, un solo espíritu con Dios, siendo usted mismo Dios en la tierra. Y proseguiremos en conocer al Señor, ¿sí? Jehová, Jesús, hombre que va, pero ya no se llama así, ahora es Jesucristo, ¿sí? ¿Y cómo lo conoceremos? Como por un espejo. Pablo no veía claramente porque los espejos en ese tiempo eran de bronce bruñido, o sea, veía juicio todavía en su imagen, veía juicio sobre su propia imagen, ¿sí? Pero entonces veré claramente como fui conocido, o sea, entonces alcanzaré la madurez y la estatura de varón perfecto, que se llama Jesucristo, encarnado en el hombre en toda su plenitud. Entonces yo mismo seré un prototipo de la vida de Jesucristo aquí y ahora para reinar en vida conforme a la sabiduría predestinada. No hay otra cosa que te ponga a reinar en vida. Lo que te pone a reinar en vida es la sabiduría predestinada de Dios, la cual tú recuerdas por la voz del Espíritu, no te niegas a ti mismo, afirmas el corazón en la gracia que ya tienes desde antes de los tiempos y de los siglos. O sea, nada nuevo te estamos diciendo, te estamos haciendo recordar para que salgas de la amnesia. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, ¿sí? La noche, la hora más oscura de la noche es antes de amanecer, o sea, en el alba. Tú puedes estar en una mentalidad física, carnal, caída, engañado en los deseos engañosos que no existen, teniendo mala conciencia que tampoco existe en Cristo, pero vas a ser conocido, vas a conocer a Dios dentro de sí, porque no está fuera en templo hecho por manos de hombre, está dentro de ti. Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. ¿Sí? ¿Qué vendrá? ¿Sí? ¿Qué vendrá a nosotros? Como la lluvia. ¿Sí? Agua del cielo, la expansión de las aguas del cielo. No es que te va a llover literalmente, te va a ir alumbrando el entendimiento. ¿Sí? Se va a posar sobre ti porque tú eres el templo del Dios viviente, la mente y la sabiduría de Dios. Aquí habla tardía, o sea, de tarde y temprana, la mañana, y fue la tarde y la mañana un solo día. Entonces vamos a estar reunidos en el día del conocimiento pleno de Dios por el entendimiento, ¿sí? Con toda esa agua, o sea, esa sabiduría de Dios que es de arriba, del pensamiento. No está hablando de longitud, no te vayas así a la estratosfera, está hablando de el pensamiento elevado de Dios que viene a reposar su cabeza como lo hizo en el primer hombre, el apóstol Pablo, porque si Pedro falseó, si Pedro trajo la apostasía, si Juan apoyó la apostasía y también la extendió, si Santiago también lo hizo, si Judas también lo hizo, entonces en ellos no había recostado la cabeza. Pero Pablo, el apóstol de la verdad, aprobado y probado por Dios, ¿sí? En él sí recostó su cabeza.
Porque colocó el fundamento, por eso lo sabemos. He terminado la carrera, he guardado la fe, ¿sí? Algo que ¿sí? He escrito toda la revelación en sabiduría oculta, en palabras ocultas a niños espirituales, para que otro edifique encima. Dice, en Génesis, vamos a hablar de este servicio. Dios es el mismo antes, ahora y siempre. ¿Sí? Él no cambia, él no cambia. Él es el mismo, tiene la misma exigencia, ¿sí? Para que tú veas dónde debes servir bien, conforme, alineado el servicio tuyo, ¿sí? Para que Dios mire con agrado. Mire esto. Génesis 4, 4 y 5 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Entonces, recordemos, Abel presentó primogénitos de sus ovejas y Caín presentó el fruto de la tierra. ¿Sí? Entonces, vemos ahí algo importante. Dios siempre ha dicho que su corazón, porque David era conforme al corazón de Dios, porque David dejaba las 99 ovejas y si un oso o un león se llevaba una, él corría y mataba al oso o al león, se la quitaba y venía y la juntaba nuevamente. Abel presentó lo más gordo de la ofrenda, o sea, era pastor de ovejas. David era pastor de ovejas. Jesús dijo que él dejaría las 99 ahí y iría por la que se perdió y la encontraría, porque nadie se la puede quitar de su mano, porque hay un mundo llamado ovejas de escogidos y predestinados que sí lo reciben, y hay un mundo de lobos que no lo reciben, la verdad. Y todos viven en un mismo mundo. ¿Sí? Por eso esta palabra tiene en algunos rechazo. Porque o no aman la verdad o no son escogidos. ¿Sí? Ahora, entonces, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda, el fruto de la tierra. Recuerden que Jesús en los días de su carne dijo, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y si has nacido de nuevo, puesto los ojos en las cosas de arriba. Mira las cosas de arriba, sencillas. El cuidado de los hermanos. Primogénitos. La palabra primogénito significa prototoco en latín, viene de la palabra prototipo. Por eso decimos que cada uno de nosotros es Jesús, resucitado, glorificado, encarnado en el hombre, Jesucristo hombre, y es un prototipo de la vida. Entonces, estas ovejas son prototipos de la vida de Jesús porque nos dio vida. Los que viven, ¿cómo nos dio vida? Su mismo espíritu nos lo dio para que seamos el prototipo suyo aquí en la tierra. Así vino en esa nube de testigos a aclarar el conocimiento en la nube. ¿Sí? No es casualidad que hasta científicamente el conocimiento se guarde en una nube. Ajá. De lo más gordo de ellas, o sea, le dio lo mejor, ¿sí? La que está más, vamos a decir, estatura de varón perfecto, ¿sí? Porque esto es una figura comparativa, ovejas, ¿sí? A estatura de varón perfecto. Dice, y miró Jehová con agrado. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿qué le agrada? El cuidado de sus hermanos. La respuesta después de que Caín decayó su semblante fue irse contra Abel, matarlo, ¿sí? Y Dios le preguntó qué hizo y él dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces, a Dios le gusta todo aquel que guarda a sus hermanos. ¿Sí? ¿Cómo los guarda? ¿Cómo los guarda el Espíritu? Revelándoles la verdad.
dándole el evangelio de la gloria. Gálatas 2:7, el evangelio de la incircuncisión, ¿sí? No para que se lo aprenda como una mente carnal que pueda aprender y simular como Pedro simulaba, que amaba a Dios y que le obedecía en verdad y que era el servicio, decirle a los gentiles que se circuncidaran y guardaran el sábado y traerle la ley nuevamente. Él creía que era la verdad. No, él no amó la verdad que le dio el apóstol Pablo en privado. ¿Y por qué le dio la verdad? Porque Jesucristo le dijo, mira, Pablo, te doy esta revelación, ve y habla con ellos. No la recibieron. ¿Qué hicieron? Imaginen esta conversación. En esa enseñanza en privado, Pedro oyó que él tenía que callarse la boca porque el evangelio de la circuncisión terminó en la cruz. El evangelio que le dieron a él por 3 años era para esos 3 años y que tenía que cerrar el pico y no enseñar nada más de eso y que ahora seguía Pablo. Y como todo legalista, vive de la competencia, quítate tú para ponerme yo, vive de la envidia, vive de sacarle provecho a las cosas, porque eso hace la ley. La ley saca lo más perverso, porque el pecado toma ocasión por la ley y saca lo más perverso del hombre. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a quitarle el camino a Pablo. Y vemos una reunión de 40 hombres que juraron no comer nada hasta que el apóstol Pablo fuera muerto, ¿sí? Y ellos fueron a hablar con los ancianos, que los mismos ancianos eran los primeros apóstoles y otros ancianos que habían formado en las doctrinas de antes de la cruz de Cristo, los primeros que recibieron esas palabras, y consintieron que lo mataran. ¿Sí? Asimismo, pues Pablo estaba recogiendo lo que él permitió sobre Esteban, el primer mártir, que consintió la muerte de Esteban. ¿Sí? Entonces Pablo ya convertido en el Señor, pero sufriendo las consecuencias que venía arrastrando. Y luego dice, en nada tengo mala conciencia, porque hay un tiempo de consecuencias y Dios levanta esa consecuencia. ¿Sí? Y lo vemos que fue el que más hizo, ¿sí? Fue el que trajo la verdadera identidad, el que habló de la verdadera identidad. Dice, se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque todo el que está pendiente de las cosas terrenales, ¿sí? Dios que solo está pendiente de las cosas terrenales, Dios no lo ve con agrado, ¿sí? Usted lo puede hacer, lo que pasa es que Dios no lo ve con agrado porque usted descuida la obra celestial, ¿sí? Entonces ahí usted ve gente que decae su semblante, viven amargados, viven preocupados, viven estresados, ¿sí? Viven entretenidos, viven, dice, las ciudades que se comen a sus ciudadanos, ¿sí? Ahí quiero leer algo, dice, mire, el apóstol Pablo dice así en la carta que le escribe a Timoteo, la segunda epístola, dice en el capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? Ahí podemos ver algo. Los que viven ya no viven para sí. ¿Sí? También podemos ver aquí. Y viviremos delante de Él, o sea, viviremos para Él. Porque lo conocemos. ¿Sí? Lo conocemos, porque lo vamos a conocer. Entonces, aquí Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, usted puede negociar, ¿sí? Usted puede negociar para su sustento, para sus cosas, ¿sí? Lo que no puede es enredarse, ¿sí? Que ese enredo le haga caer el semblante, ¿sí? Por andar dando fruto en las cosas terrenales. Por eso Dios nunca cambia. Imagínense que nunca cambia. ¿Por qué? Porque después de la cruz habla de lo mismo. Mire, Hebreos 11:4.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sí? O sea, este sacrificio no fue excelente, pero el de Abel fue excelente. ¿Cuál? Primogénitos. Dice Hebreos también, de los primogénitos, de los primogénitos, los espíritus perfectos, ¿sí? La congregación de los espíritus perfectos, que son los primogénitos. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Justo qué? Justo lo que a Dios le agrada. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, mire, ¿por qué le dice muerto a Abel? Porque antes de la cruz todos estábamos muertos, después de la cruz todos estamos vivos. Pablo dice, los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos, cerramos los ojos naturales a la ley y abrimos los ojos espirituales a la gracia. Y somos arrebatados ¿a qué? Al entendimiento pleno, a caminar en gloria aquí ahora, a vivir el reino, porque el reino se vive en este cuerpo. Dice, aún habla por ella. Y esto en Hebreos, que se habla de una carta a los hebreos después de la resurrección. La habla el apóstol Pablo, el primer cristiano, el primer ejemplo para los que han de creer en salvación, y donde Dios manifestó toda su clemencia. En nosotros había manifestado algo de clemencia, pero toda su clemencia tiene que ver con el conocimiento pleno. ¿Sí? Entonces, vemos que el servicio de Dios no es según la carne. Carne que traduce también tierra. ¿Sí? Carne es tierra. Una figura comparativa de carne es tierra. Por eso dice que cuando hicieron la torre de Babel, lo hicieron con ladrillos de barro y de paja, representando la carne y la mentira. ¿Sí? Paja es mentira. ¿Sí? Ahora, vamos al Evangelio en la carta de Pablo a los Romanos 7:25 y 8:1 y 2. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, escúcheme, yo mismo, o sea, usted mismo, con la mente, ¿con qué? Con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Ajá, hermano, ¿cómo así con la mente? Entonces no es con ayunos, no es con maltrato al cuerpo, no es con vigilias, trasnocho al cuerpo, no es con hacer y hacer y hacer y hacer, no es construyendo templos. ¿Usted está queriendo decir eso? Sí, estamos queriendo decir eso. Porque el reposo de Dios o la gracia de Dios es que Dios hace por ti, tú no haces nada. Entonces, con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿sí? Entonces van a decir, entonces la ley de Moisés. No, estamos en un pacto mayor, ¿sí? Cuando dice, yo escribiré mi ley en sus corazones, no es la ley de Moisés, porque si es un pacto mayor y por su ineficacia hubo cambio de ley, entonces no es la ley de Moisés. Es la ley de Dios, el pacto eterno, es la gracia que ya está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos. Es todo lo que el Espíritu te hace recordar, que eres santo, que eres perfecto, que con una sola ofrenda te hizo perfecto, que eres la congregación de los espíritus hechos perfectos, que no eres ningún pecador, que eres un espíritu hecho perfecto, que recuerdes, salgas de la ignorancia que te hace obrar en contra de la voluntad de Dios, en mala conciencia, en obras muertas, ¿sí? Lastimando y sembrando mal para recibir mal, pero que recuerdes que eres escogido y predestinado y que ya no hay impedimento para que puedas experimentar la nueva vida que es el hombre creado según Dios, el nuevo hombre, el postrer Adán, Jesucristo, hombre, cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, no hay excusa.
Ya usted no puede decir no puedo. Usted podrá decir no puedo, pero la verdadera respuesta es no quiero. Pero no puede decir no puedo. ¿Por qué? Porque no hay excusa. Dios te dio el espíritu de poder y dominio propio. No hay excusa. Entonces, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Entonces, carne. El sacrificio o la ofrenda de Caín fue labrar la tierra, labrar la carne. O sea, mejorar la carne, darle frutos de la carne. La carne no da frutos. Dios aborrece todo fruto de la carne. ¿Sí? Para los que viven, ¿con cuál? Con la vida del Espíritu, ya no vivan para la carne, para sí mismo. O sea, no buscando su propio beneficio, sino el beneficio de Dios. Dice, pues ninguna, escúchame. Más con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, obviamente resucitado. No en Jesús de Nazaret en los días de su carne, porque enseñó fue la ley. Él venía a cumplir ese pacto para darle fin en la cruz y revelar la gloria de Cristo por medio del apóstol Pablo. Dice, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? O sea, los que no andan conforme a los deseos de la carne, que es la ley del pecado, ¿sí? Porque en el espíritu no hay pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dice que los designios de la carne son pensamientos que usted recibe, que decide creer voluntariamente, o sea, lo engañan con palabras persuasivas y usted recibe esos pensamientos desde niño, porque usted crece en un ambiente donde no hacen la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, entonces usted recibe un pensamiento y cree que esa es la vida que usted tiene que llevar también. ¿Sí? Pero son designios. Usted no viene así desde el vientre. Usted nace así en una cultura que anda de espaldas a Dios y usted aprende de esa cultura. Lo enseñan a ser egoísta y termina la persona, si no experimenta el temor de Dios, termina quitándole la cosa a los demás por su egoísmo. ¿Sí? Pero también puede ser un escogido que simplemente no sabe que es escogido y tiene que encontrarse con estas verdades. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el único ministerio que hay. Nadie puede decir, mire, yo soy el ministerio tal. No, no, no. El único ministerio que se nos fue dado por el Espíritu es el ministerio de la reconciliación. Los otros son títulos denominacionales. Y el ministerio de la reconciliación dice que es no tomar en cuenta el pecado de nadie y rogarle que se reconcilie con Dios. ¿Y por qué no tomar en cuenta? Porque ya no hay pecado después de la cruz. Lo que la persona comete son actos de ignorancia porque tiene ignorancia, oscuridad y tinieblas en la mente y no puede obrar para bien porque no puede hasta que no salga de la ignorancia. Por eso son estos mensajes y esta palabra que el Espíritu quiere transmitir hoy, para que salgan de la ignorancia. Dice, sino conforme al Espíritu, ¿sí? El Espíritu no tiene agenda, el Espíritu no tiene templos hechos por manos de hombres, el Espíritu no tiene un culto de oración ni cultos, el Espíritu no tiene santuarios terrenales, el Espíritu no cabe en una denominación que tú te presentes y diga, mira, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy protestante. No, el Espíritu no tiene nada de eso. Eso es parte de la ignorancia. Los que hacen maldad están en esos lugares. Hermano, ¿usted está diciendo eso? Sí, hermano, ¿por qué? Porque ellos echan fuera demonios y le dicen a Dios, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él les dice, no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los demonios no existen después de la cruz. Entonces, ¿a quién echaste fuera? A lo que creaste en tu mente. Entonces, ellos crean la maldad diciendo que hay demonios y transmiten esos engaños en las mentes que están allá y se le manifiestan a la gente y se comportan de esa manera. Y nunca los sacan porque siempre los llega y los visita. Por eso es un misterio.
tiene que ser revelado por el Espíritu. Yo le hablo con esta firmeza y esta afirmación, hermano. ¿Por qué? Porque me enseñó el Espíritu. El verdadero, ¿no? El Espíritu de la gracia, el Espíritu de la verdad. Ajá. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Me ha qué? ¿Librado de qué? De esta ley. No es que me va a librar, no, dice, me ha librado. ¿A quién ha librado? A los que viven. ¿A quién ha librado? A los que viven para Él. ¿A quién ha librado? Los primogénitos de sus ovejas. ¿A quién ha librado? Los que andan conforme al Espíritu. Entonces me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde nos libró? En la cruz de Cristo. Toda la revelación, toda la consumación de los siglos fue cuando Él se presentó a sí mismo como sacrificio. Ahí está toda la revelación. Por eso el apóstol Pablo no te habla de Jesús de Nazaret en los días de su carne, para que no aprendas de la ley, sino te habla como ya crucificado. ¿Por qué? Porque resucitó y destruyó las maldiciones. Destruyó a Satanás, destruyó el pecado para siempre, destruyó los demonios, destruyó la enfermedad para siempre. En la mente de Cristo hay mucho material para que tú vivas completamente sano, reinando en vida. Entonces, amados hermanos, le damos gracias al Padre de los Espíritus, a Jesucristo, Dios vivo, ¿sí? Que habita en los que viven, por este espacio que hemos dedicado hoy a esta edificación. Así que, conforme a lo que está escrito, confieso y declaro sobre ti, eres bendecido con toda bendición, eres justificado, estás limpio, eres un espíritu hecho perfecto, no eres pecador, eres un espíritu hecho perfecto. Recuérdalo, reconcíliate con Dios. Bendecido.